creo que ya hay algunos que tuvieron la oportunidad de ver la unidad. Vamos a repasar dos conceptos básicos muy importantes y yo no les voy a decir por qué, pero ustedes sí se van a dar cuenta. Les hago una preguntita, ¿ya están visualizando la pantalla? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a trabajar dos conceptos muy importantes el día de hoy. El primero es el concepto de ángulo y el segundo es el concepto de triángulo, Bueno, para poder entender el concepto de ángulo, por eso hubo una clase previa, la primera clase de geometría. Si ustedes tienen una muy buena memoria, y sé que la tienen, en esa clase de geometría vimos unos conceptos. Por ejemplo, el concepto de línea recta, de segmento de línea, de plano, de punto, ¿sí? Era muy importante esta primera clase de los conceptos de geometría porque si no, no íbamos a poder entender lo que era un ángulo. El, Yo lo visualizo un poquito. bueno, entonces, como les iba diciendo, dentro de el concepto de ángulo, un ángulo se le puede denominar ángulo a una parte, a una región que está determinada entre dos líneas rectas. Entonces miremos aquí el gráfico. Aquí tenemos el primer segmento, obsérvenlo, aquí está, lo estoy señalando con el cursor, y la segunda está aquí abajo. La zona que queda entre esas dos líneas rectas cuando ellas se cortan, cuando ellas se encuentran, que aquí lo nombran con una letra A o con esta letra A minúscula, ¿sí? Esta zonita de aquí es lo que nosotros llamamos ángulo, ¿sí? Ángulo. Los ángulos van a tener mucha importancia en el proceso de diseño de nuestro proyecto pedagógico productivo en el momento en que nosotros empecemos a utilizar nuestra imaginación y nuestra creatividad para diseñar nuestros productos. Entonces, por eso les digo que si ustedes van viendo, los conceptos de geometría van a ir del concepto más básico a los conceptos más complejos para que ustedes puedan entender después, por ejemplo, cómo diseñar un plano de una casa. Por eso es importante tener claro esto. Entonces, un ángulo, como les decía, es una región delimitada por dos líneas rectas. Las dos líneas rectas se cortan en un punto. En este punto que yo estoy señalando lo vamos a llamar vértice, y la región que queda trabada entre esas dos líneas es lo que nosotros vamos a llamar ángulo. Resulta que el ángulo tiene una forma especial de medirla, ¿sí? ¿Cómo se miden los ángulos? Bueno, los ángulos se miden por su amplitud. La amplitud es, digámoslo así, qué tan abiertas están esas dos líneas que se encuentran. Yo puedo encontrar dos líneas que se cortan de esta manera, ¿sí? Y su amplitud es muy pequeña, o sea, la región es muy pequeña, o también que ella se vaya abriendo como está aquí. Esa abertura o ese espacio que me da el ángulo entre las dos líneas es lo que yo llamo amplitud. También se le llama recorrido del ángulo. Ojo, la amplitud no depende de qué tan largo yo haga las líneas. Ojo con eso, para que ustedes lo tengan pendiente. La amplitud no depende de qué tan grande yo haga esas líneas. La amplitud depende de el espacio que haya entre ellas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos dos ángulos. Si ustedes los están visualizando, tenemos dos ángulos, y esos dos ángulos, miren que las líneas de este ángulo son muy largas y la línea de este ángulo es muy corta, pero son exactamente el mismo ángulo.
¿Por qué? Porque resulta que la amplitud que hay aquí es la misma amplitud que hay acá. Entonces, para que a ustedes les quede claro que la medida del ángulo no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la distancia de las líneas que lo forman, sino con la amplitud que hay entre ellas dos, o sea, el espacio que hay entre ellas dos. Por ejemplo, aquí, vuelvo y repito, en este ejemplo, ustedes van a observar que es exactamente el mismo ángulo. Los ángulos yo no me los invento de la mente, sino que yo los puedo construir, ¿sí? Y los construyo con un aparatico, este aparatico que está aquí. Este es el transportador. Si ustedes lo tienen, vamos a aprenderlo a manejar. Hay transportadores como este que está aquí, ¿sí? Que es un medio transportador, o sea, tiene medio giro. Hay otros que tienen el giro completo y es una circunferencia. Cualquiera de esos transportadores nos van a servir para construir ángulos. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntan por acá. Pues la diferencia no radica sino que aquí puedo construir ángulos desde 0 hasta 180 grados. Con el otro, con el circular, puedo construir fácilmente ángulos desde 0 hasta 360 grados. Vamos a mirar este transportador. Si ustedes observan, el transportador tiene primero que todo aquí una línea que lo parte exactamente a la mitad y un circulito. Este es el centro del transportador. Cada vez que yo vaya a medir los ángulos, los grados de un ángulo, este puntico lo debo colocar en el vértice del ángulo, o sea, donde se encuentran las dos líneas del ángulo. Esta línea debe ir ahí en el vértice del ángulo. Segundo elemento, la graduación de cada uno de los grados. Observen que tienen dos graduaciones. Esto es porque yo puedo construir ángulos hacia la derecha o ángulos a la izquierda. Si ustedes quieren construirlo de izquierda a derecha, ¿cierto? De izquierda, o sea, de aquí hacia acá, la regla o la graduación que van a utilizar es esta que estoy señalando. Aquí inicia en 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. Observen que va de 10 en 10. Entonces, yo puedo construir de aquí para acá un ángulo, pero también otra persona puede decir, no, profe, yo quiero construirlo de derecha a izquierda. Entonces yo ya no voy a utilizar esta regleta de la parte de arriba. ¿Sí lo ven? Sino que la voy a utilizar aquí abajo. Miren, la 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. Tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha están los mismos 180 grados. Pero el objetivo tanto de la graduación arriba o abajo es para ver cómo yo quiero construir el ángulo, ¿sí? Si lo quiero construir o lo necesito construir en un sentido, entonces yo miro cuál es el sentido. Si es de derecha a izquierda, entonces utilizo la regleta de arriba, y si es de izquierda a derecha, utilizo la regleta de arriba, y de derecha a izquierda utilizo la regleta de abajo. Miren, por ejemplo, aquí este caso. Quiero construir un ángulo de 50 grados. Miren lo que yo les decía. Este es el centro del transportador. Aquí debo hacer coincidir el vértice de las dos líneas. Y miren aquí.
estoy marcando 50 grados, pero en este caso construí el ángulo ¿en qué sentido? De derecha, ¿cierto? Girando hacia dónde? En sentido izquierdo, ¿sí lo ven? O sea, va de aquí para acá, en este sentido, de derecha a izquierda. Entonces, como va de derecha a izquierda, la regleta que voy a utilizar es esta de aquí abajo, miren. 0, 10, 20, 30, 40, 50. ¿Qué es lo que hago? Simplemente señalo aquí la regleta en 50 y trazo mis dos líneas rectas, una aquí y la otra aquí, siempre en 0. Y entonces lo que me está indicando es que esta amplitud del ángulo equivale a 50 grados. Ahora, otra persona me puede construir el mismo ángulo pero en sentido contrario, ¿sí? O sea, de izquierda a derecha. Entonces, nuevamente, hacemos coincidir el transportador. Mírenlo, aquí está el transportador. Lo hacemos coincidir en los vértices. Esta línea es la línea de inicio. Esta línea siempre se traza en 0. Y empiezo a contar. Pero entonces en este caso ya no voy a utilizar la regleta de la parte de abajo. Miren que ya no utilizo la de abajo, sino que utilizo la de arriba. Empiezo en 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Y es exactamente este mismo ángulo, con la misma amplitud de ángulo, 50 grados y 50 grados. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está con orientación de derecha a izquierda y el otro está construido de izquierda a derecha. Pregunta hasta ahí, niños. ¿Dudas o inquietudes? Por favor, la que ustedes tengan. Bien. Entonces observemos. Vamos a mirar nuevamente las orientaciones. Mira. ¿Sí observa el cursor aquí, Juan José? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando yo hago girar el ángulo en este sentido, ¿sí lo ves? Estoy partiendo, Sí, profe. estoy partiendo del lado derecho mío, y estoy haciendo de que el ángulo vaya en sentido izquierdo. ¿Sí lo ves? O sea que es como si yo lo estuviera lanzando de mi mano derecha y lo recibe mi mano izquierda. Esto es Izquierda. de derecha a izquierda, exactamente. Mira el sentido, derecha, y él va hacia acá. ¿Hacia dónde tiende él? Hacia el lado izquierdo. A izquierda. Exacto. Y este de acá abajo es todo lo contrario. Mira que está empezando por el lado de tu mano izquierda. Si te ubicas en el computador, está el lado de tu mano izquierda. Es hacer lo mismo. Exacto, pero en sentido contrario. Es hacer lo mismo, pero en sentido contrario, exactamente. Entonces, mira, si tú ubicas tu mano izquierda, es como si tú cogieras esa línea y la lanzaras, y ella va subiendo, y ella lo que está haciendo es intentando ir hacia el lado, ¿qué? Derecho. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, mira, cualquiera de los dos, en la manera, en el sentido que ustedes lo construyan, por el momento no hay ningún problema, ¿sí? Porque los dos tienen la misma amplitud, tienen 50 grados en ese caso. Ahora vamos a jugar. Sí, ¿por qué? Profe, sí, ¿por qué? Eso de hacerlo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sería realmente lo mismo. Claro, siempre. Sino que sentido contrario. Exacto, siempre y cuando respetemos esto que hablamos aquí, ¿no? La amplitud. Si respetamos la amplitud, o sea, el espacio que hay entre las dos líneas, si son las mismas, va a ser igual. Exactamente. Muy bien. Ah, ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿O duda que les surja? ¿Ninguna? Bueno. Vamos a ver los tipos de ángulos. Los más utilizados, vamos a iniciar con los ángulos agudos. Los ángulos agudos son los que parten desde aquí de esta línea de abajo, de esta línea, esta se le llama la línea de origen,
Y todos los ángulos agudos son todos aquellos que tienen desde 0 hasta menos de 90 grados. Entonces volvamos acá al transportador, miren. Desde aquí de 0, por ejemplo, 10 es un ángulo agudo, 15 es un ángulo agudo, 20 es un ángulo agudo, 25, 30, ¿cierto? 50 es un ángulo agudo, 60, 70, 80, 85, por ejemplo, ¿cierto? 80, 85, 89. Hasta antes de 90 se les denomina ángulos agudos. Son aquellos ángulos que tienen un valor entre 0 y menos de 90 grados. Después vienen los ángulos que tienen exactamente 90 grados. Ojo, es este ángulo, mírenlo, aquí está. Este ángulo se le denomina ángulo recto. Su amplitud es igual a 90 grados. También se le dice que ha dado un cuarto de giro. Un cuarto de giro. Ha dado un cuarto de giro. 90 grados. Entonces, cuando ya el ángulo llega aquí a 90 grados y yo lo trazo, ese ángulo ya no es agudo. Lo voy a llamar ángulo recto. Es la segunda categoría. Después viene la tercera categoría. Son los ángulos obtusos. Pues muy sencillo, los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados, o sea que están por encima de 90 grados, pero menores a 180 grados. Me devuelvo al transportador, mírenlo aquí. Entonces los ángulos obtusos estarían después de 90, 91, 92, 93, 94, 95, 80, ¿cierto? Perdón, 95, 100, estoy leyendo mal, 100, 110, 120, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 170, 175, 176, 177, 178, 179. Hasta ahí. Hasta ahí es un ángulo obtuso. Porque cuando el ángulo ya mide 180 grados, mírenlo, aquí está, véalo, si lo ven aquí que lo estoy señalando, cuando el ángulo mide 180 grados, mírenlo, aquí está, se le llama ángulo llano. Va de un extremo, miren aquí el origen, aquí está el origen, y da media vuelta. Ojo con esto, da media vuelta, ya va hasta el otro lado. Entonces aquí, en este caso, cuando el ángulo mide exactamente 180 grados, estamos diciendo que el ángulo es llano. Después vienen los ángulos cóncavos, que son los ángulos mayores a 180 grados, 181, 182, 183, 200, 250, 300, 345, 350, 355, 56, 57, 58, 59. Hasta ahí se le denomina ángulo cóncavo y son ángulos grandotes. Y van desde aquí donde estoy señalando el cursor, pasan la media vuelta, 3/4 de vuelta y se van acercando hasta aquí. ¿Sí? Pero no llegan a 360 grados. Cuando un ángulo da o llega a 360 grados, para que no se les vaya a olvidar, se le dice que el ángulo dio una vuelta completa, porque volvió al mismo punto de origen. ¿Dónde partió? ¿De dónde partió? De aquí, de esta línea. Esta línea equivale a 0 grados, pero cuando él da la vuelta completa, ya no equivale a 0 grados, sino que equivale a 360 grados. ¿Sí está claro? 360 grados. Cuando ya el ángulo da la vuelta completa son 360 grados. Hay otras clasificaciones de los ángulos, como esta. Miren, se le denominan ángulos iguales. ¿Por qué son ángulos iguales? Como yo les decía ahora, son la misma amplitud. Todos estos ángulos, miren, tienen 40 grados. ¿Qué es lo único que ha cambiado? ¿Quién me puede decir qué es lo único que ha cambiado ahí en esos ángulos?
¿Quién se anima a decirme qué es lo único diferente que tiene este ángulo a este ángulo a este ángulo? Pues, profe, pues yo veo que los dos de la, los dos de, el de la derecha Ujú. y el de la izquierda Ajá, son realmente lo mismo. exactamente. ¿Qué es lo único que se diferencia ahí, Juan José? Lo único que se diferencia, lo que yo creo que se diferencia entre esos dos, ese es el del medio. Aunque no, porque si miras, miremos aquí, mira lo que yo te estoy señalando, Juan José. Mira, mira, mira. Todos tienen el mismo valor. ¿Eso qué indica, Juan José? Que tienen la misma ¿qué? Amplitud. Miden lo mismo. Ah, sí, tienen la misma amplitud. Entonces son iguales. ¿Qué es lo único que está cambiando ahí? Lo que tú dijiste ahora. Este está de izquierda a derecha. Este está de derecha a Sí, izquierda, ¿cierto? Y esta la construyeron hacia abajo. hacia como torcidita. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que yo puedo construir un ángulo como yo quiera, ¿sí? Sí. Una convención que me diga que solamente puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que con este angulito que ustedes ven aquí, también les quiero mostrar de que los ángulos pueden ir hacia abajo, hacia arriba, ¿sí? Como tú dijiste, como inclinados, como torciditos. Lo importante es tener en cuenta lo que yo les decía ahora cuando iniciamos la clase, es que si tienen la misma amplitud, o sea, la misma área que hay aquí, significa que esos ángulos son iguales. ¿Listo? En este caso los tres son exactamente iguales. Después vienen otros ángulos que ustedes van a tener que utilizar muchísimo, que se le llaman ángulos complementarios. Esos ángulos complementarios son ángulos que cuando se suman entre ellos dos, su suma da 90 grados. Normalmente los ángulos complementarios son ángulos agudos para poder que su suma de 90 grados. ¿Sí está claro? Entonces por ahí me pueden preguntar, ay profesor, pero ¿por qué 90 grados? Pues claro, porque recuerden que los ángulos agudos son los ángulos que están antes de los 90 grados. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos el inicio de los ángulos, este que está aquí, y acá está el final de los ángulos, que es el ángulo recto. Tenemos un ángulo A, que es este, y tenemos este ángulo, que es un ángulo B. La regla me dice que cuando yo sumo el ángulo A más el ángulo B, su resultado me debe dar 90 grados. Si al sumarlos, su resultado me da 90 grados, yo digo que estos ángulos son complementarios el uno del otro. Por ejemplo, este ángulo me puede medir 30 grados y este ángulo entonces me debería medir 60 grados. ¿Por qué, profesor? Porque 30 más 60 me daría 90. ¿Sí está claro? Otro ejemplo, si este ángulo me mide 20 grados, ¿cuánto me debería medir este para que sean complementarios? Si mi profe, si mide 60, ¿60 qué? ¿Me repita? Sí, si este mide 20 grados, ojo, si este mide 20 grados, el A, si este mide Ajá. 20 grados, ¿cuánto debería medir este para cumplir la regla para que sean complementarios? O sea, que sean iguales o No, no pueden ser iguales porque entre los dos, la suma me tiene que dar 90 grados. no, Entonces, 90. O entonces sea, debo que buscar la forma que sume que dé 90. exactamente, muy bien. Entonces, ejemplo, si este me mide 20 grados, ¿cuánto me tiene que medir este que está acá? La B. ¿Cuánto me mediría? Si la A mide 60 grados, 20, 20. ¿cuánto me debería que medir
la B para que me dé 90 grados. 30. Bueno, en ese ejemplo está bien. En ese ejemplo está bien. Si mide 60, entonces el otro ángulo me debe medir 30. Muy bien. 30. Muy bien. En el otro ejemplo que les di, Juan José, si mide 20, si A mide 20, beta, ¿cuánto debe medir? Si A mide 20. ¿Cuánto debería medir 20? B, perdón. Si A mide 20, ¿cuánto debería medir B para que 90. ¿Cuál es el resultado? 90 sigue siendo, ¿no? Ajá, siempre es 90 porque es un complementario. 70. Muy bien, muy bien. Para los que no han hablado, que están colocando atención, esa es la regla de los ángulos complementarios. Muy bien, Juan José. Cuando la suma de dos ángulos me da 90 grados, yo digo que esos ángulos son complementarios, porque entre los dos me forman un ángulo de 90 grados, así como los dos ejemplos que dio Juan José. Si este señor me mide 30, entonces este señor me tiene que medir 60. Si este señor me mide 20, entonces este señor me tendría que medir 70. Muy bien. Y así se le denominan entre los dos ángulos complementarios. Después vienen los otros, que son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios ya son un poquito más grandes. Entre los dos forman un ángulo llano. Recordemos que el ángulo llano es el que mide 180 grados, o sea que el que va desde aquí hasta acá, hasta el otro extremo. Eso es lo que se llama un ángulo llano. Entonces, volvemos con un ejemplo. Si este ángulo A, que está aquí, ojo con lo que les voy a preguntar, mide 60 grados, este ángulo B, ¿cuánto debe medir para que me dé 180 grados? $120. Muy bien, 120, excelente, 120. ¿Cuál es la diferencia entre los ángulos complementarios y los suplementarios? Aquí me vuelvo, aquí los dos ángulos van a ser siempre agudos, siempre van a ser agudos, ¿sí? O sea, los dos tienen que ser menores de 90 para que entre los dos sumen 90. Pero en este caso de acá, uno va a ser agudo y el otro tiene que ser obtuso. Recuerden cuál es el concepto de ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados pero menor a 180 grados. Entonces miren la respuesta que me dieron. Si este señor mide 60, este señor tiene que medir 120. Excelente respuesta. 120 es un ángulo obtuso, mide más de 90 y menos de 180. La condición para hacer un ángulo suplementario es que al sumar este señor y este señor, los dos me tienen que dar 180 grados. Muy bien, muy bien. Profe, y uno no puede sumar. Bueno, no es una pregunta, le digo así que uno no puede sumar, no le puede poner a la B que ¿qué? ¿Cuánto le falta si a la B tiene 90, no podía ponerle a la B 80 porque ya la A tiene 90, ya tiene el resultado. O sea, si, por ejemplo, si usted me dice, si tiene 60, si la B tiene 60, le puede sumar unos 20 para que le dé 90. Pero si la B tiene los 90, no le puede sumar nada porque ya tiene el resultado ahí. Ah, claro, en el caso de los que son complementarios, ¿no? Pero en el caso de los que son suplementarios, sí se le puedo sumar, ¿no? Porque recuerda que sí, profe, la regla es que para que sean complementarios, la suma de los dos me debe dar 90. Si no dan 90, no son complementarios. Y
Para los suplementarios la regla es que la suma de los dos tiene que dar 180. Si no me da 180, entonces no son suplementarios. ¿Listo? Entonces en el primer caso que dice Juan José, si yo ya tengo un ángulo de 90, pues no puedo encontrar ángulo complementario porque ya es 90. Claro que sí. Pero, por ejemplo, si yo tengo 90 grados y me dicen, ¿cuál sería el otro ángulo suplementario? Ah, suplementario. Me acuerdo que es el otro ángulo que al sumarle le dé 180. Entonces, a 90 le tendría que sumar otros 90 para que me dé 180. Y en ese caso, los dos serían suplementarios. Entonces, en ese caso, es muy importante, niños, que tengamos en cuenta, ¿cierto? Esas dos diferencias. Esta, que es la de los complementos, ángulos complementos, y esta que son la de los suplementos, ángulos suplementos. Las sumas de cada uno son diferentes. ¿Listo? Después vienen los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son ángulos que tienen un ángulo en común y el otro lado de cada ángulo está situado uno a continuación de otro. Los ángulos adyacentes siempre suman 180 grados. Entonces, en este caso, miren, A está pegadito de B. Como está pegadito de B, los dos son ángulos adyacentes. O sea que, conclusión, todo ángulo adyacente por obligación tiene que ser un ángulo suplementario, porque entre los dos forman 180 grados. O sea que los ángulos adyacentes son también suplementarios. La siguiente categoría, los ángulos consecutivos. Esta sí es muy interesante que le pongan cuidado. Ojo con esta clasificación, porque esta la van a utilizar demasiado en geometría y por allá cuando ustedes estén en décimo sí que la van a utilizar muchísimo. Los ángulos no vienen solitos, a veces vienen así, miren. ¿Sí los ven? Aquí hay tres pegaditos seguiditos. Esto es lo que se le llama un ángulo consecutivo, un ángulo que está pegado el uno al lado del otro. Y todas las líneas rectas que forman los ángulos, todas coinciden en el mismo punto, o sea, en el mismo vértice. Eso es como cuando ustedes abren un abanico. Ese es el ejemplo más claro. Todos tienen el mismo punto, pero miren que A tiene una amplitud diferente a B y B tiene una amplitud diferente a R. Entonces, son ángulos consecutivos porque están el uno pegadito del otro, pero cada uno mide diferente, tiene una amplitud diferente. Muy bien. Pregunta hasta ahí. ¿Dudas o inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a mirar una. No, profe, porque todo lo que le había hecho todo me quedó claro. Listo, muy bien. Vamos a mirar este videíto. Vamos a ver 3 videitos para aclarar lo de ángulos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice. Y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. ¿Cuánto mide esa abertura ahí para los que están conmigo? ¿Cuánto mide esa amplitud de ese ángulo? No se ve nada. ¿No se ve No nada? se veía nada. Ah, listo, nada más lo están escuchando. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Listo. Entonces, permítame. Si te fijas bien, del cero. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes
Antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Observen nuevamente lo que yo les decía aquí en el video, nos vuelven a explicar. Miren que siempre el inicio lo hago coincidir con el 0 y el vértice aquí, en esta punta. Si lo ven, en el centro. Y aquí el que nos está orientando con este ángulo nos dice que mide 60. ¿Por qué? Porque está leyendo con la regleta de la parte de abajo, porque va de derecha a izquierda. ¿Sí está claro? Sí, Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí. Pregunta, ¿cuánto mide ese ángulo? Creo que no se escuchaba bien y yo tenía el micrófono encendido. ¿Cuánto? Ya. 180 grados. 180 grados. ¿Quién dice algo diferente? Sí, veo cuánto mide este ángulo. Profe, yo creo que también son 180 grados. ¿Seguro? Miren dónde está la línea inicial y mire el giro. ¿Dónde termina el giro? Miren dónde termina el giro. ¿Cuál es el valor del ángulo ahí? 140 grados. Muy bien, 140 grados. Si fuese 180 grados, ¿dónde tendría que terminar? Miren, aquí donde estoy colocando el cursor, ¿sí lo ven? Pero el ángulo está solamente haciendo este giro hasta aquí. De aquí hasta acá, o sea, de derecha a izquierda, entonces empiezo a contar 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y 140. Muy bien, 140 grados. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo... Pregunta, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto? ¿Quién dijo 70? Yo, 170. 170, ¿dónde dice 170? 110. Abajo es 180. Oh, 110. 110. ¿Quién dice algo diferente de 180 y 110? ¿Cuánto? 70. Ojo, 70 grados. 70. Recuerden lo que les explicaba al inicio de la clase. Este es el origen. Siempre empieza en 0, miren. Pero si empiezo por este lado, lo que me está diciendo es que voy a medir el ángulo de izquierda a derecha. No voy a utilizar esta regleta de abajo. ¿Cuál es la que voy a utilizar? La de arriba. ¿Sí está claro? Entonces en este caso no voy a contar con esta como hice con el anterior que conté con la de abajo, sino que voy a contar con la de arriba. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. ¿Sí lo ven? 70 grados. El video. El 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Miren lo que yo les decía, ¿sí lo ven? Tiene un ángulo de 70 grados
Porque él está abriendo de izquierda a derecha. Bien. Sí, señor. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el cero. ¿Cuánto mide ese ángulo? 90. Muy bien. Ojo, este es el único ángulo, el de 90, que si usted lo leen por aquí, donde está la flecha, o por acá, va a medir lo mismo. ¿Sí lo ven? 90 grados, muy bien. Me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mire lo que yo les decía, este transportador circular. Empieza aquí en cero y gira completico hacia acá y mide 360 grados. Pero si lo coloco acá también, lo que pasa es que aquí falta la segunda medida. Puedo empezar aquí en cero y hacerlo girar acá, y cuando da la vuelta completa se le dice que el ángulo ha dado el giro completo. Aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados, o más grande para que mida 150 grados, o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados. Incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados, o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Fácil. Miren, cuando el ángulo da el giro completo, vuelve a la misma posición inicial, donde partió, 0. Y recuerden que 0 puede estar acá o también acá, dependiendo de la forma en que yo esté leyendo el transportador. Pero si él vuelve al mismo punto, es porque él dio la vuelta completa, significa que dio un giro de 360 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Cuánto mide ese ángulo? 360 grados. El que está en la pantalla, ¿cuánto mide? 105, muy bien. A resolverlos. ¿Cuánto mide ese ángulo? 340. 340, está exactamente. 335. Muy bien. 333. 335, más o menos. 335. Muy bien, muy bien. Espero tus respuestas. ¿Cuánto mide este? 68, profe. 68. 78, profe. Muy bien, 78, muy bien. En los comentarios. Este. 12, profe. Bien, ¿y los demás qué les pasó? ¿Y este? 149, profe. Muy bien, 149, muy bien. Este. 115, 305. No, 315. 315, muy bien, ojo, miren que él está marcando 310, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, 315. ¿Cuánto mide este? 285. 200 qué? 284. 85, 84, muy bien. Este. 253. Muy bien, ojo, y el ángulo iría de aquí hasta acá. Mucho cuidado cuando lo midan porque es de aquí hasta acá. No se les ocurra medirlo en este sentido porque en este sentido mide otro valor. ¿Listo? Bien. ¿191? No. Espero que este tema te haya Vamos gustado. a hacerle otro Unos rato. ejercicios. Este. 236 más o menos. ¿Quién más? Juan José, Haider. 235, muy bien. Excelente. Excelente. Preguntas hasta ahí, por favor. No, profe, ninguna. Me estoy ubicando
ahora en la clase de triángulo. ¿Sí? Para poder entender esta primera figura, una de las figuras más interesantes, todas las figuras geométricas tienen su misterio, pero esta es una de las más interesantes de todas, ¿sí? Es el triángulo, es la primera figura geométrica plana. Entonces Dana me está preguntando por el chat que cómo así que plana. Pues muy sencillo, lo que pasa es que se le llama plana porque se dibuja sobre planos. Entonces ustedes, por ejemplo, no ven un triángulo flotando o un triángulo caminando, sino que normalmente está ubicado en un plano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes lo dibujan sobre una hoja cuadriculada. Y recordemos la definición de plano. La hoja cuadriculada hace el papel de un plano. Por eso se le llaman figuras geométricas o figuras planas. La primera de todas las figuras es el triángulo. Antes de él no existen figuras geométricas. Entonces, ¿qué es el triángulo? El triángulo es un polígono de 3 lados. Una figura geométrica de 3 lados. Consta de 3 lados. También a los triángulos se les llaman trígonos. Trígonos. ¿Sí? Miremos las partes de un triángulo. Las partes de un triángulo son estas. Primero que todo, sus 3 lados, que son 3 líneas rectas que se cortan. 3 líneas rectas que cortan. Estas que yo estoy señalando aquí son los lados. Los vértices son los puntos donde esas líneas rectas se cortan. Y los ángulos son estas áreas que hay entre las líneas rectas que se cortan. En pocas palabras, mis estimados estudiantes, un triángulo no solamente tiene 3 lados. Por tener 3 lados, también tiene 3 vértices y obligatoriamente tiene 3 ángulos que lo conforman. Mírenlo, aquí están. Este es un triángulo muy diferente a este triángulo, pero los dos son triángulos porque tienen la misma característica. Aquí les voy a dar, para que ustedes aprendan, les voy a dar, señor. ¿No estoy compartiendo pantalla? Ah, bueno, eso me tienen que decir porque a veces me pasa eso. Listo. Listo. Me tienen que decir listo, compartir. ¿Ahora sí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, como les decía, estas son las partes de un triángulo. Son 3 lados, que son los que le dan la forma al triángulo. Los puntos donde se cortan estas líneas rectas que denominan vértices. Y estas áreas entre las líneas que se denominan ángulos. ¿Quién no ve nada? ¿La pantalla? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, como les venía diciendo, las partes del triángulo. No solamente un triángulo tiene 3 lados, sino también tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos. Los 3 ángulos son estos espaciecitos formados entre las 2 líneas rectas respectivas, y los vértices son los puntos donde se cortan esas líneas. A esto es lo que nosotros denominamos triángulo. Este es otro tipo de triángulo que lo vamos a ir trabajando y lo vamos a trabajar muchísimo más adelante. Apenas estamos empezando geometría, pero yo quiero que ustedes aprendan algo en los triángulos, que lo aprendan a leer. Normalmente, si ven las letras mayúsculas, la A mayúscula, la B mayúscula y la C mayúscula, eso corresponde a los vértices. Este es el vértice A, el vértice B, el vértice C. Si ven esta A minúscula, esta B minúscula y esta C minúscula, esas minúsculas lo que me están identificando son los lados. Entonces este de acá, este lado que estoy señalando que es el más largo, es el lado A. Entonces Haider me está preguntando, profesor, ¿pero por qué es el lado A? Porque hay una convención en triángulos. No se les olvide nunca. Si este es el vértice A,
este que está aquí, obligatoriamente al otro lado siempre va a estar el lado A. ¿Sí está claro? Sí, profe. Si este es el vértice B, este que está aquí, obligatoriamente al frente, mírenlo, lo estoy señalando, al frente tiene que estar el lado B, o sea, este que está aquí. Por lo tanto, si este es el vértice C, su lado tiene que estar acá, mírenlo, al frente. ¿Sí lo observan? Está totalmente al frente. Y lo mismo pasa con los ángulos. Miren, aquí está el ángulo A, el ángulo B y este es el ángulo C. Entonces están los tres elementos. ¿Cómo nombro un ángulo? Lo puedo nombrar por su letra como está aquí o por su formación de los vértices. Por ejemplo, si yo digo el ángulo BAC, significa que es el ángulo A. Si yo digo el ángulo formado en ABC, es el ángulo formado en B. Y si yo digo el ángulo formado en BCA, es el ángulo que está formado en C. Mírenlo, aquí está. Aquí está. Estas son la tabla de resumen de convenciones que yo les estoy explicando. Esta tabla de resumen de convenciones, digámoslo así, ustedes se la tienen que aprender. Para que ustedes sepan que esta tabla de convenciones nunca va a desaparecer, siempre va a ser la misma. Entonces cada vez que ustedes vean este tipo de triángulo o cualquier triángulo, ya sepan cuáles son los vértices, cuáles son los lados y cuáles son los ángulos y no se vayan a confundir. Y aquí está la clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos maneras: de acuerdo a sus lados, de cuánto miden sus lados, y de acuerdo a cuánto miden sus ángulos, o sea, la amplitud de sus ángulos. Según sus lados, o sea, la medida de sus lados, hay tres tipos de triángulos. El primero es el que vamos a llamar equilátero, que es el que tiene tres lados iguales. El isósceles, que tiene dos lados iguales, y el escaleno, que no tiene ningún lado igual. Todos los tres lados son diferentes. Por otro lado, están los triángulos según la medida de sus ángulos. Hay tres tipos de triángulos. El primero es el acutángulo, como su nombre lo dice, acutángulo, agudo. Los triángulos acutángulos son esos triángulos que sus ángulos todos son agudos, o sea, son menores de 90 grados. Si los tres ángulos de un triángulo, todos miden menos de 90 grados, entonces se le llama triángulo acutángulo. Está el otro triángulo que se llama rectángulo. Este triángulo sí lo van a utilizar mucho, muchachos, demasiado, por allá cuando estén en décimo. El triángulo rectángulo tiene una característica muy especial, y es que uno es este que estoy señalando aquí. Uno de sus ángulos, mírenlo, mide exactamente 90 grados. Si ustedes cogen el transportador, ese ángulo mide 90 grados. Y por último está el obtusángulo, que como su nombre lo indica, obtuso, me está diciendo que tiene uno y solamente uno, ángulo obtuso, uno solito, ángulo obtuso. ¿Qué significa un ángulo obtuso? Para los que estuvieron pendientes en la clase desde el inicio, los ángulos obtusos son esos ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180. En este caso, 1, 2, 3, aquí están los tres ángulos. Miren, este es el ángulo más grande, le estoy señalando aquí la amplitud, miren, ¿cierto? Esa amplitud es la que mide más de 90 grados y menos de 180, o sea que este es el ángulo obtuso. Los otros dos no son obtusos, son agudos. Entonces, ahí está la clasificación, y aquí les coloqué una tablita de la clasificación con sus características. ¿Sí? El equilátero, quiero que ustedes lo lean. Dice: el triángulo equilátero tiene sus tres lados
iguales miden lo mismo. Y si los tres lados miden lo mismo, sus ángulos también tienen que medir lo mismo. Ojo con esa característica. Después viene el isósceles, que es el triángulo que tiene dos lados iguales. Aquí se los estoy señalando con el cursor, miren. Y el otro lado tiene una medida diferente, pero lo más interesante es que si tiene dos lados iguales, también debe tener dos ángulos iguales, este triángulo isósceles. Y el último es el triángulo escaleno, que si han estado pendientes, ese triángulo escaleno no tiene ningún lado igual, ninguno de sus lados son iguales, pero siempre posee un ángulo obtuso, que está aquí, miren. Muy bien. Ahora miremos nuevamente, repasando, la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Está el rectángulo, que es el que les dije que ustedes van a utilizar mucho en décimo. Tiene un ángulo recto, mírenlo, aquí está. Que está aquí es el ángulo recto. Estos dos de acá nunca son ángulos rectos, son ángulos agudos, o sea, siempre van a medir menos de 90 grados, pero sí va a tener uno y solamente uno que mide 90 grados. Está este otro que es el acutángulo, ¿sí? Que como su nombre lo indica, ya les dije, significa agudo, ángulos agudos, significa que todos los ángulos de este triángulo son ángulos agudos, miden menos de 90 grados. Y está el último, que es que es el obtusángulo, que es el triángulo que posee un ángulo obtuso, que es el ángulo más grande de este triángulo es y mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Aquí voy a ponerles el videito, quiero que le pongamos atención. Vamos a ver si se puede ver bien, se escucha bien. Bueno. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Facilísimo, ¿verdad? Un triángulo es una figura geométrica con tres lados, tres vértices y tres ángulos. Vamos a revisar los vértices, que son los puntos en donde se unen dos líneas del triángulo. 1, 2, 3 vértices. Vamos a revisar los lados. 1, 2, 3 lados. Y vamos a revisar los ángulos. 1, 2, 3 ángulos. En este caso, cada uno de los ángulos de este triángulo mide 60 grados. Y como dato curioso, déjame te cuento que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Ojo con eso que acabo de decir el muchacho. Eso nunca les puedo olvidar. Esto que está aquí. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Si ustedes cogen este ángulo y este ángulo, no importa el tipo de triángulo que sea, si ustedes suman esos ángulos internos, la suma a ustedes siempre les va a dar 180 grados. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de eso. Ustedes van a aprender a construir triángulos, van a aprender a medir los ángulos internos de un triángulo y los van a sumar y se van a dar cuenta que esto que le acabo de decir es totalmente cierto. Como aquí, 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. Ahora sí, vamos a ver los tipos de triángulos. Los tipos de triángulos se clasifican según sus lados y sus ángulos. Vamos a ver primero cómo se clasifican según sus lados. Este es un triángulo equilátero. Su característica es que todos sus lados tienen igual medida. Sus tres ángulos siempre van a medir 60 grados. Este es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno de diferente medida. Y podemos decir que tiene dos ángulos que miden lo mismo, como este caso de estos dos, y este tiene una medida diferente. Este es un triángulo escaleno. Todos sus lados son de diferente medida. Los tres ángulos tienen una medida diferente. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Este es un triángulo acutángulo. Tiene tres ángulos agudos, o sea que todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Este es un triángulo obtusángulo. Tiene dos ángulos agudos y un obtuso, o sea, dos ángulos miden menos de 90 grados y uno mide más de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo.
tiene un ángulo recto y dos agudos, o sea que tiene un ángulo recto que mide 90 grados y dos que miden menos de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Repasemos. La clasificación de los triángulos puede ser según sus lados, como el equilátero, que es el triángulo que tiene tres lados de la misma medida, el triángulo isósceles, que es el que tiene dos lados iguales, y el triángulo escaleno, que es el que tiene los tres lados de diferente medida. Esto es según sus lados. Y también puede ser según sus ángulos, como el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. O como el triángulo obtusángulo, que tiene dos ángulos agudos y uno obtuso, y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados y dos agudos, o sea, menores a 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Bueno. Preguntas hasta ahí, niños. ¿Dudas o inquietudes? Quedó claro en cuanto al concepto de ángulo, en cuanto al concepto de triángulo. Sí, Haida, ¿quedó completo? ¿Claro? Bien, listo. Entonces confío en que esa clase quedó clara, quedó aclarada las dudas que teníamos. Lastimosamente el compañero Payán no se conectó, que era uno de los que me estuvo preguntando ayer. Bueno, entonces como les decía, espero que la clase haya quedado clara. Si tienen alguna duda, este es el momento. Lastimosamente el compañero Payán no se conectó. Él me estuvo escribiendo ayer recomendándome que hiciera esta clase, pero pues no lo vi hoy en la clase. No importa, la clase de todas maneras queda grabada para los compañeros que no asistieron el día de hoy. Listo, mis niños, entonces nos desconectamos un rato. Ahora a las 9:30 nos volvemos a conectar, que tenemos clase de proyecto pedagógico productivo y clase de política y clase de etnoeducación. Para los compañeros que hacía tiempo no se conectaban, recuerden que estoy colocando enlaces de asistencia. Vuelvo y los repito aquí para los que no lo han diligenciado, diligencienlo. Hacía algunos días que no veía a algunos compañeros, pues ahí tienen sus faltas. Para los que no se han conectado, para los que se conectan siempre, ya saben que eso también cuenta como nota de asistencia. Niños, entonces descansen un rato, tómense su refrigerio y ahorita a las 9:30 les envío el otro enlace, se los recuerdo, para que nos conectemos y trabajemos el proyecto pedagógico productivo y clase de ciencias políticas y etnoeducación. ¿Listo, niños? Ok, profe. Listo, mis niños. Entonces nos vemos ahora a las 9:30, 40 minutos nos vemos. Cuídense mucho. Okay, listo.